El bolígrafo de Robert Mercer flotaba sobre la última línea de firma de los papeles del divorcio. El escritorio de caoba en su oficina de casa se sentía frío bajo la palma de su mano, mientras la luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales de piso a techo, iluminando el skyline de Nueva York al fondo. A sus 52 años había construido un imperio de la nada, $12,000 millones en hoteles, resorts y desarrollos inmobiliarios que se extendían por 3 continentes. Ahora, su matrimonio de 6 años con Victoria terminaba con la misma eficiencia clínica con la que llevaba sus negocios. «Solo firme aquí, señor Mercer, y terminamos», dijo Howard Bennett, su abogado de 15 años, señalando el último espacio en blanco del documento. Victoria estaba sentada frente a él, con la postura perfecta de siempre, el vestido de diseñador impecable, ni un solo cabello castaño fuera de su lugar. No había derramado una sola lágrima en todo el proceso. Robert siempre había admirado su compostura. Era una de las cualidades que primero lo habían atraído hacia ella en aquella gala benéfica donde se conocieron hace 7 años. Ahora esa misma compostura la hacía parecer una extraña. El silencio en la habitación se sentía sofocante. Su terapeuta de pareja lo había llamado distancia emocional. Robert lo llamaba el resultado inevitable de 2 personas ambiciosas que habían olvidado por qué se enamoraron. Sin hijos de los que preocuparse, sin sueños compartidos que perseguir, solo la división de bienes y la cuidadosa separación de 2 vidas que se habían enredado demasiado como para soltarse sin intervención legal. Victoria se queda con la casa de los Hamptons, el departamento en París y la colección de arte, como acordamos, continuó Howard, pasando las páginas. Usted conserva la propiedad total de Mercer International Holdings y todos los activos empresariales. La liquidación financiera ya fue transferida a sus cuentas esta mañana. $40 millones. El precio de la libertad. Menos de lo que esperaba pagar en realidad. Victoria podría haber pedido más, pero no lo hizo. Otra sorpresa en un proceso lleno de ellas. Robert bajó el bolígrafo hacia el papel, pero antes de que la tinta tocara la hoja, Victoria habló. «Espera». Su voz era firme, pero algo en ella hizo que Robert levantara la mirada. «Hay algo que debes saber». La habitación quedó en silencio. Howard se removió incómodo en su silla. «¿Podemos quedarnos un momento a solas?», preguntó Victoria sin apartar los ojos de Robert. Howard miró a Robert, quien asintió. «Estaré afuera», dijo el abogado recogiendo sus papeles y saliendo, cerrando la pesada puerta tras de sí. Pasaron varios segundos en los que ninguno habló. Las manos de Victoria estaban apretadas en su regazo, los nudillos blancos. Toda la compostura que había mantenido durante el proceso parecía estar resquebrajándose. «¿Qué pasa, Victoria?», preguntó Robert, con un dejo de impaciencia en la voz. Estaban tan cerca del final. ¿No podía esperar lo que fuera que tuviera que decir hasta después de firmar? Victoria respiró hondo. «Me diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 3. Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Robert la miró fijamente, buscando en su rostro cualquier señal de que esto fuera una maniobra o una táctica. No había nada. Solo la verdad, cruda y sin adornos, en unos ojos que de repente se veían cansados. «Hace 2 semanas», agregó ella. «No quise que afectara el trámite del divorcio». Robert se recargó en la silla, pasándose una mano por el cabello salpicado de gris. «¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no después de firmar?» Victoria bajó la mirada hacia sus manos. «Porque mereces saberlo antes de tomar la decisión final. No te estoy pidiendo nada, Robert. El acuerdo es más que generoso. Solo no podía dejar que firmaras sin que lo supieras». Robert se puso de pie de golpe y caminó hacia la ventana. Abajo, Manhattan seguía su ritmo implacable, ajeno al terremoto que ocurría en su oficina. Cáncer. La misma enfermedad que se había llevado a su madre cuando él tenía 12 años. Cerró los ojos. Los recuerdos lo inundaron. Pasillos de hospital, olor a antiséptico, la expresión rota de su padre. «¿Cuál es tu pronóstico?», preguntó sin voltear. 60% de probabilidad de supervivencia a 5 años con tratamiento agresivo. Empiezo quimioterapia la próxima semana. Robert se giró hacia ella. «¿Y quién va contigo?». La mirada de Victoria cayó. «Mi hermana vendrá desde Chicago cuando pueda.
Si no, me las arreglaré sola. ¿Te las arreglarás?, repitió Robert con tono plano. 6 años de matrimonio y esto era en lo que habían terminado. 2 desconocidos manejando crisis por separado. ¿Cuándo habían dejado de ser equipo? Volvió al escritorio y se sentó pesadamente. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te enteraste? Tú dejaste muy claro que querías este divorcio, Robert. Lo último que necesitaba era tu lástima. O peor, tu obligación. Hubo un destello de la vieja Victoria en sus ojos, orgullosa, feroz, independiente hasta el exceso. No habría sido obligación, dijo él en voz baja, aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto. Victoria sonrió con tristeza. ¿No? Hace más de 1 año que no tenemos una conversación de verdad. Has estado más tiempo en Dubái o Singapur que en casa. La última vez que cenamos juntos pasaste toda la velada en el teléfono. Cada palabra era un golpe preciso a la verdad. Robert no podía negarlo. Se había refugiado en el trabajo mientras su matrimonio se enfriaba, usando los viajes de negocios como excusa para no enfrentar lo que estaba pasando entre ellos. No necesito tu ayuda, Robert, continuó ella. Solo necesitaba que lo supieras. Ahora puedes firmar con la conciencia tranquila. Robert miró los papeles frente a él. La culminación de meses de negociaciones, el cierre de un capítulo que había estado ansioso por terminar. Ahora todo se sentía diferente. ¿Todavía quieres este divorcio?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Victoria se vio desconcertada. ¿Tú lo quieres? Antes de que pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta. Howard asomó la cabeza. ¿Todo bien? Tenemos otra cita en 30 minutos. Necesitamos más tiempo, dijo Robert con firmeza, sin quitarle los ojos de encima a Victoria. Pero el acuerdo, esperaremos. Gracias, Howard. Te contacto después. El despido fue claro. Cuando el abogado salió, un silencio incómodo llenó la habitación. Victoria fue la primera en romperlo. No te estoy diciendo esto para atraparte, Robert. Si firmas esos papeles, lo voy a entender. Los dos hemos aceptado que este matrimonio terminó. Robert se levantó y caminó hacia el pequeño bar en la esquina de la oficina. Sirvió 2 vasos de agua y le llevó uno a Victoria. ¿Te acuerdas de Lake Como?, preguntó de repente, entregándole el vaso. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de ella. Nuestra luna de miel. Querías rentar un bote, pero yo estuve toda la mañana en llamadas con la oficina de Tokio. Se sentó en el borde del escritorio, más cerca de ella ahora. Cuando terminé, ya te habías ido. Te encontré en el muelle a punto de salir con ese italiano viejo. ¿Cómo se llamaba? Giuseppe, dijo Victoria suavemente. Me enseñó a pescar. Estaba furioso de que te hubieras ido con un desconocido, recordó Robert con una sonrisa. Pero cuando regresaste, quemada por el sol, oliendo a pescado y con esa sonrisa enorme, fue la vez que más feliz te vi. Los ojos de Victoria se humedecieron. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque creo que ahí empezó todo a salir mal. Debí haber estado en ese bote contigo. Victoria dejó el vaso con cuidado. No podemos cambiar el pasado, Robert. No, aceptó él. Pero tal vez el futuro no está escrito en piedra. Antes de que ella pudiera responder, la asistente de Robert habló por el intercomunicador. Señor Mercer, su llamada de las 4 con los inversionistas de Shanghái está esperando. Robert se inclinó y presionó el botón. Reagenda, Diane. De hecho, cancela todo mi calendario por el resto de la semana. Victoria lo miró confundida. ¿Qué estás haciendo? Robert tomó los papeles del divorcio y los guardó en el cajón de su escritorio. No lo sé todavía, pero creo que los dos merecemos más tiempo antes de hacer esto definitivo. Robert, no quiero tu lástima. No es lástima, Victoria. Es... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Un reconocimiento de que tal vez nos rendimos demasiado fácil. Tal vez todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Victoria se puso de pie, alisándose el vestido. No tienes que hacer esto. Mi salud no es tu responsabilidad. No, aceptó Robert caminando hacia ella. Pero tal vez tú todavía sí lo eres. 3 días después de haber pospuesto la firma del divorcio, Victoria estaba en su closet, empacando metódicamente ropa para su estancia en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Su primera ronda de quimioterapia estaba programada para la mañana siguiente.
Dobló un suéter de cachemira cómodo, con las manos temblando ligeramente. Si por ansiedad o por el medicamento que le había recetado el oncólogo, no estaba segura. El penthouse se sentía inquietantemente silencioso. Desde que lo compraron hacía 2 años como su residencia en Manhattan, rara vez había contenido a ambos al mismo tiempo por más de unos pocos días. Ahora, con su inminente estancia en el hospital, el espacio se sentía aún más vacío. Victoria se detuvo, atrapando su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Ya se veía más delgada, aunque la pérdida de peso había empezado antes del diagnóstico. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos a pesar del corrector que se había aplicado con cuidado. Siempre había tenido orgullo de su apariencia, un requisito en los círculos de la alta sociedad neoyorquina, y como esposa de Robert Mercer. Pronto la quimio también le quitaría ese control. El timbre sonó, sobresaltándola. Probablemente la entrega de sus medicamentos. Caminó por la amplia sala con vistas panorámicas a Central Park, un espacio diseñado más para impresionar a invitados que para vivir cómodamente. Cuando abrió la puerta, Robert estaba ahí, no el repartidor de la farmacia que esperaba. «Robert, ¿qué haces aquí?» Él traía ropa casual, jeans y un suéter ligero, un contraste total con sus habituales trajes a medida. En una mano llevaba una bolsa de papel de Dean & DeLuca. En la otra, una maleta pequeña. «Pensé que tal vez necesitarías ayuda para empacar», dijo, entrando sin esperar invitación. Después de todo, el departamento también era legalmente de él todavía. «Tengo todo bajo control», respondió Victoria automáticamente, una frase que se había convertido en su mantra durante todo su matrimonio. Robert dejó la bolsa sobre la isla de la cocina. «Traje cena. Ese risotto de mariscos que te gustaba del lugar de Soho». El gesto fue tan inesperado que Victoria no supo cómo reaccionar. ¿Cuándo fue la última vez que Robert le había traído cena? ¿Cuándo fue la última vez que habían comido juntos sin teléfonos, laptops, ni socios de negocios presentes? «No tenías que hacer eso», dijo al fin. «Lo sé», respondió él empezando a sacar la comida. «Pero quise hacerlo». Cenaron en la mesa del comedor, una enorme plancha de mármol italiano que podía sentar a 12 personas, pero que rara vez albergaba a más que socios de negocios o algún comité de caridad ocasional. La conversación fue torpe al principio. Comentarios cuidadosos sobre el clima, una nueva exposición en el Met. Terreno neutral que no se acercaba ni al matrimonio en ruinas, ni al diagnóstico. «Hablé con el Dr. Weiss», dijo Robert cuando terminaron de comer. Victoria dejó el tenedor. «¿Llamaste a mi oncólogo?» «Quería entender a qué te enfrentas». La expresión de Robert era indescifrable. «¿Por qué no buscaste una segunda opinión?» «Lo hice. El Dr. Weiss fue la segunda opinión». Robert asintió, procesando la información. «Dijo que optaste por el protocolo de tratamiento más agresivo. No vi el punto de hacer las cosas a medias». Victoria se limpió los labios con la servilleta, un gesto de compostura cuando se sentía todo menos compuesta. «También mencionó que has ido sola a todas tus citas». Victoria se encogió de hombros. «Como te dije, mi hermana viene cuando puede. Amanda tiene 3 hijos y vive en Chicago». «¿Con qué frecuencia es cuando puede?» «Lo suficiente». Victoria se levantó, recogiendo los platos. Robert la siguió a la cocina y se recargó en la encimera mientras ella cargaba el lavavajillas, una tarea que normalmente hacía la empleada. «¿Te acuerdas de lo que dijiste cuando te propuse matrimonio?», preguntó él de repente. Victoria se detuvo, con un vaso suspendido en la mano. «Fue hace mucho tiempo». «Dijiste, no soy fácil de amar, Robert. ¿Estás seguro de esto?». Ella dejó el vaso con cuidado. «Y tú dijiste que estabas seguro, que me equivocaba». «No», Robert negó con la cabeza. «No me equivoqué. Fallé. Hay una diferencia». Victoria cerró el lavavajillas con más fuerza de la necesaria. «¿Y eso importa ahora?». «Creo que sí». Robert intentó tomar su mano, pero ella se apartó, moviéndose para limpiar la encimera. «Aprecio la cena y lo que sea que esto signifique». Victoria señaló el espacio entre ellos. «Pero no estoy interesada en una reconciliación por culpa. He aceptado mi diagnóstico y he aceptado que nuestro matrimonio terminó. Tú también deberías».
El teléfono de Robert sonó con el tono especial que usaba para llamadas importantes de negocios. En el pasado habría contestado de inmediato, sin importar la situación. Esta vez lo silenció sin mirar. «Mañana voy contigo», dijo. No era pregunta. «No es necesario, Robert». Su voz se suavizó. «Déjame hacer esto. No como tu esposo, si eso es lo que quieres, sino como alguien que todavía le importa lo que te pase». La sinceridad en sus ojos hizo que algo dentro de ella titubeara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Robert la había mirado así? Desde que se había sentido más que un accesorio para su éxito. «Está bien», concedió. «Pero no esperes que esto cambie nada». A la mañana siguiente, Victoria despertó con olor a café. Por un momento se sintió desorientada. Robert nunca preparaba café. Durante su matrimonio, o ya se había ido cuando ella despertaba, o esperaba a que la empleada se encargara de esas cosas. Lo encontró en la cocina, vestido otra vez de forma casual, tecleando en su laptop mientras tomaba de una taza. «Todavía estás aquí», observó ella, alcanzando el café que él ya le había servido. «Dije que te acompañaría», respondió sin levantar la vista. «El auto llega a las 9». Victoria se recargó en la encimera, estudiándolo. Algo había cambiado en Robert, pero no podía identificarlo del todo. Había en él una quietud que no había visto en años, tal vez nunca. El Robert que ella conocía siempre estaba en movimiento, siempre 3 pasos adelante, planeando su próxima adquisición o expansión. «¿Y el trato de Shanghái?», preguntó, sabiendo que había consumido su atención durante meses. «Jason se está encargando». Robert cerró la laptop. «He delegado la mayoría de mis responsabilidades inmediatas». Victoria levantó una ceja. «¿Tú delegaste?». Una media sonrisa cruzó su rostro. «Contrario a la creencia popular, sí sé cómo hacerlo». «¿Desde cuándo?». «Desde que mi esposa me dijo que tiene cáncer». La crudeza de la frase quedó flotando entre ellos. Esposa, no futura exesposa. La distinción no se le escapó a Victoria. «No estoy usando esto como táctica de manipulación, Robert». «Lo sé». Él se levantó y se acercó. «Pero me hizo darme cuenta de algo». «¿De qué?». «Que he estado huyendo de las cosas toda mi vida. Construir este imperio fue solo la mayor distracción de todas». Victoria dejó su taza. «Es una epifanía bastante grande para tenerla de la noche a la mañana». «No fue de la noche a la mañana. Llevaba tiempo viniendo. Enterarme de tu diagnóstico solo lo cristalizó». Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó con el recordatorio de la cita. Era hora de prepararse para el hospital. En el centro oncológico, Victoria se sorprendió de cómo Robert parecía transformarse. Desapareció el multimillonario intimidante que dominaba habitaciones con su sola presencia. Ahí estaba atento, haciendo preguntas inteligentes al personal médico, tomando notas en su celular, y lo más sorprendente, sosteniéndole la mano mientras la enfermera explicaba el procedimiento. Cuando la enfermera insertó la vía por la que entrarían los químicos diseñados para matar las células rebeldes de su cuerpo, Victoria por fin hizo la pregunta que la había estado carcomiendo. «¿Por qué quisiste divorciarte, Robert?». «De verdad». Él se vio sorprendido por la franqueza. Por un momento pensó que le daría las mismas frases hechas que habían intercambiado en terapia. Se distanciaron. Prioridades distintas. La evolución natural de las relaciones. En cambio, apretó su mano y dijo: «Tenía miedo». «¿De qué?». «De fallarte. De no ser lo que necesitabas». Bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Entre más exitoso me volvía, más me sentía un fraude. Como si algún día te dieras cuenta de que no valía los sacrificios que hacías por estar conmigo». Victoria lo miró incrédula. «Eso es absurdo. Eres Robert Mercer». «Exacto. Soy Robert Mercer, el multimillonario, el CEO, el que cierra tratos. Pero ¿quién soy para ti? ¿Quién soy cuando se quita todo eso?». 4 semanas después del inicio del tratamiento, habían caído en una rutina inesperada. Robert se había mudado de regreso al penthouse, durmiendo en la habitación de invitados. Los días de quimio los pasaba con ella en el hospital, con la laptop en mano, pero casi nunca la abría. En los días buenos daban caminatas cortas por Central Park, con su brazo entrelazado con el de él más por apoyo que por cariño.
Hoy no era uno de sus días buenos. Victoria estaba acurrucada en el piso del baño. Las baldosas frías eran un pequeño consuelo contra su piel ardiente. La náusea la había despertado a las 3 de la mañana, violenta e implacable. Había intentado ser silenciosa, pero Robert apareció en la puerta minutos después, sin decir nada, llenando un vaso con agua y sentándose en el borde de la tina, esperando. «Deberías volver a dormir», logró decir ella entre oleadas de malestar. «Tienes una junta importante mañana». «La reprogramé», dijo él simplemente. Victoria quiso discutir, pero le faltaban fuerzas. Este Robert nuevo y paciente aún le parecía un desconocido, o tal vez el fantasma del hombre del que se había enamorado antes de que la ambición y el éxito lo endurecieran. Cuando pasó lo peor, él la ayudó a volver a la cama, trayendo una toalla húmeda para su frente y la medicina contra las náuseas. Cuando se dio la vuelta para irse, ella le tomó la muñeca. «Quédate», susurró. «Solo hasta que me duerma». Él se acomodó en el sillón junto a la cama, un guardián silencioso en la oscuridad. Victoria estudió su perfil, apenas iluminado por las luces de la ciudad que se filtraban por las cortinas. Las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas ahora, los hombros ligeramente encorvados, cambios sutiles que tal vez no habría notado si no hubieran vuelto a vivir tan cerca. «Dime algo real», dijo con voz apenas audible. Robert estuvo callado tanto tiempo que pensó que no la había escuchado. Finalmente habló. «He vuelto a tener el sueño, el de mi madre». Victoria conocía la pesadilla recurrente que lo había atormentado desde niño. Ver impotente cómo el cáncer consumía a su madre, su padre refugiándose en el trabajo y el alcohol, dejando a un Robert de 12 años prácticamente huérfano 2 veces. «¿Es por mi diagnóstico?» «En parte». Se removió en el sillón. «Pero creo que también es porque me estoy dando cuenta de cuánto me he parecido a mi padre». La confesión quedó flotando entre ellos, cargada de años de dolor no expresado. «No te pareces en nada a él», dijo Victoria con firmeza. «Tu padre te abandonó cuando más lo necesitabas. Tú volviste cuando yo necesitaba a alguien». «¿De verdad?» La risa de Robert no tenía humor. «¿O solo cambié una forma de huir por otra? En vez de irme físicamente, me enterré en el trabajo. El resultado fue el mismo». Victoria no tuvo respuesta. Era la verdad. Habían estado dando vueltas a eso durante semanas. «¿Por qué te casaste conmigo?», preguntó ella en cambio. Robert se giró para verla de frente. «Porque fuiste la primera persona que vio más allá de todo el espectáculo. No te impresionaba el dinero ni el poder. Me retabas, me hacías querer ser mejor. Y luego olvidé qué significaba mejor. Empecé a medir todo en adquisiciones y márgenes de ganancia». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Y tú? ¿Por qué te casaste conmigo?». Victoria cerró los ojos, recordando. Porque debajo de esa fachada de empresario implacable vi a alguien que en secreto quería crear cosas hermosas. Alguien que se emocionaba más con el diseño de un hotel nuevo que con su proyección de ingresos. Pensé que construiríamos algo significativo juntos. «Todavía podemos», dijo Robert en voz baja. Antes de que Victoria pudiera responder, el cansancio la arrastró, y la conversación se desvaneció en sueños inquietos. A la mañana siguiente, Victoria despertó y encontró un ramo de peonías frescas, sus favoritas, en la mesita de noche y una nota. La junta no se pudo reprogramar después de todo. Regreso para la cena. Se sintió al mismo tiempo aliviada y decepcionada. Estas semanas de cercanía forzada habían creado un extraño limbo. Ni casados ni divorciados, ni extraños ni verdaderamente reconciliados. Cada conversación era como caminar por un campo minado de temas sin resolver y vulnerabilidades nuevas. Sintiendo algo más de fuerza, Victoria se bañó y se vistió, decidida a recuperar algo de normalidad. Su teléfono sonó con un mensaje de su hermana. «Lámame cuando puedas. Importante». Amanda contestó al primer tono. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor que ayer», respondió Victoria, acomodándose en el sofá de la sala. «¿Qué pasa?» Hubo una pausa en la línea. «Anoche me encontré a Patricia Winters en un evento benéfico». Victoria se tensó. Patricia era la esposa de James Winters, uno de los amigos más antiguos de Robert y socio de negocios.
Comentó que vio a Robert cenando con Lauren Sullivan hace 2 semanas en 11 Madison Park. El nombre le dio una descarga eléctrica. Lauren Sullivan, la joven y brillante arquitecta que Robert había contratado para diseñar su último proyecto hotelero en Miami. Victoria la había conocido una sola vez en un evento de la empresa hacía 6 meses, y había notado de inmediato la forma en que la mujer miraba a su esposo, con admiración que rozaba algo más íntimo. Seguro fue de negocios, dijo Victoria automáticamente, aunque la duda empezaba a colarse. Hace 2 semanas habría sido durante una de tus estancias en el hospital, cuando Robert decía que estaba trabajando hasta tarde. Patricia dijo que se veían muy cercanos. Lo siento, Vic. Pensé que debías saberlo. Después de colgar, Victoria se quedó inmóvil, mirando el skyline de Manhattan. ¿Por qué le dolía tanto esa información? Estaban a punto de divorciarse. Ya no tenía derecho a exigirle fidelidad a Robert. Había renunciado a ese derecho cuando ambos aceptaron que el matrimonio había terminado. Y sin embargo, la imagen de él con Lauren, joven, sana, vibrante, mientras ella se consumía por la quimio era un tipo especial de tortura. El teléfono vibró otra vez. Mensaje de Robert. Voy a llegar tarde. No me esperes despierta. Algo dentro de ella se endureció. Sin darse tiempo de pensarlo 2 veces, llamó a un auto y se cambió. Si Robert podía retomar su vida, ella también. 90 minutos después, Victoria entró al lobby elegante de Mercer International Holdings. Los ojos de la recepcionista se abrieron al reconocerla. Señora Mercer, no la esperábamos. El señor Mercer está en una reunión ahorita. Lo sé. Victoria sonrió con naturalidad. Esperaré en su oficina. Recorrió los pasillos conocidos, saludando con la cabeza a empleados sorprendidos que claramente no esperaban ver a la esposa del jefe, y menos a una que supuestamente estaba luchando contra el cáncer. Los murmullos la siguieron hasta el piso ejecutivo. Diane, la asistente de Robert, casi deja caer su café cuando Victoria llegó a su escritorio. Señora Mercer, el señor Mercer está en la presentación con Sullivan y pidió que no lo interrumpieran. ¿La presentación de Sullivan?, preguntó Victoria manteniendo la voz nivelada. ¿Lauren Sullivan? Sí, para la propiedad de Miami. Han estado en la sala de juntas toda la tarde. Ya veo. Victoria miró hacia las puertas cerradas de la sala de conferencias. Creo que me uniré a ellos. Hace demasiado tiempo que no participo en los negocios. Señora Mercer. Victoria ya estaba abriendo la puerta. Adentro, Robert estaba de pie al frente de una larga mesa, rodeado de ejecutivos y miembros del equipo de diseño. A su derecha estaba sentada Lauren Sullivan, señalando renders arquitectónicos proyectados en la pared. La habitación quedó en silencio cuando todas las cabezas se giraron hacia la interrupción. La expresión de Robert pasó de irritación a shock. «Victoria, ¿estás bien?». Se acercó a ella de inmediato, con preocupación evidente. «Todo bien», dijo ella, dejando que su mirada se deslizara hacia Lauren, quien tuvo la decencia de verse incómoda. Me sentía mejor, y pensé en ver qué es lo que te ha tenido tan ocupado últimamente. Robert la guió hasta una silla, murmurando. Deberías haberme llamado. Hubiera mandado un auto. Evidentemente estoy interrumpiendo, dijo Victoria lo bastante alto para que todos escucharan. Por favor continúen, señorita Sullivan. Estoy ansiosa por ver su visión para el último proyecto de mi esposo. La reunión continuó con una tensión palpable. Victoria observó las interacciones con cuidado, buscando evidencia de la relación que Patricia había insinuado. No encontró nada obvio. Robert mantenía una distancia profesional, dirigiéndose a Lauren con la misma formalidad que al resto del equipo. Sin embargo, había algo en la forma en que Lauren anticipaba las preguntas de Robert antes de que las formulara, que sugería una cercanía construida en muchas conversaciones privadas. Cuando terminó la reunión, Victoria notó que Lauren se quedaba rezagada, claramente esperando un momento a solas con Robert. Señorita Sullivan, se acercó Victoria directamente. Sus diseños son muy impresionantes. Me encantaría escuchar más sobre sus inspiraciones alguna vez. Lauren sonrió tensa. Gracias, señora Mercer. Es muy amable. Tal vez cuando se sienta mejor. Me siento bien ahora en realidad, respondió Victoria sosteniendo la mirada. Lo bastante bien como para involucrarme más en los proyectos de mi esposo de ahora en adelante.
La sonrisa de la arquitecta titubeó. Claro, sería maravilloso. Cuando todos salieron, Robert cerró la puerta y se enfrentó a Victoria. ¿Qué fue eso? Patricia Winters los vio cenando a ti y a Lauren en 11 Madison Park hace 2 semanas. Cruzó los brazos. Cuando me dijiste que estabas trabajando hasta tarde. La expresión de Robert se mantuvo neutral. James también estaba ahí. Fue una cena de negocios. Patricia no mencionó a James porque llegó tarde. Robert suspiró y se pasó una mano por el cabello. Victoria, sea lo que sea que estés pensando. No sé qué pensar ya, lo interrumpió ella. Estamos en un purgatorio extraño, Robert. Ni casados ni divorciados. Tú juegas al esposo devoto durante mi tratamiento. Pero de verdad lo eres. El dolor en su voz reveló más de lo que pretendía. Robert se acercó, suavizando la expresión. Victoria, no hay nada entre Lauren Sullivan y yo, ni con nadie más. Extendió las manos y esta vez ella no se apartó. Estas semanas contigo me han recordado qué es lo que importa. ¿Quién importa? Ella quería creerle. Dios la ayudara. Quería confiar en que los cambios en él eran reales, que su compromiso no era solo culpa u obligación. Entonces, ¿por qué? Empezó. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Diane estaba ahí, pálida. Señor Mercer, perdón por interrumpir, pero es urgente. Hubo un incendio en el sitio de Singapur. 3 trabajadores están hospitalizados. La actitud de Robert cambió al instante. El empresario tomó el control. Consigue al equipo de crisis en la línea. Necesito hablar con la gerencia del sitio ya. Mientras se dirigía a la computadora, Victoria sintió que la pared familiar se levantaba otra vez entre ellos. Este era el Robert que reconocía. El hombre cuya identidad estaba indisolublemente ligada a su imperio. Deberías irte a casa, le dijo ya marcando un número. Esto puede tomar toda la noche. Victoria asintió recogiendo su bolso. Justo cuando llegaba a la puerta, Robert pronunció su nombre. Victoria, no hemos terminado esta conversación, te lo prometo. Ella lo miró. Ya absorbido por la crisis, ya a millones de kilómetros del hombre que se había sentado junto a su cama en la oscuridad. ¿No? Preguntó en voz baja, y cerró la puerta tras de sí. 3 meses después del diagnóstico, Victoria estaba sentada en el consultorio del Dr. Weiss, con las manos apretadas en el regazo mientras esperaba los resultados de su última tomografía. Las últimas 12 semanas habían sido un torbellino de tratamientos, efectos secundarios y una montaña rusa emocional desconcertante con Robert. Después del enfrentamiento en su oficina, habían caído en una tregua incómoda. Robert se había mudado de regreso a la casa de los Hamptons, visitándola regularmente pero manteniendo una distancia cuidadosa. Los papeles del divorcio seguían sin firmar, guardados en el cajón de su escritorio. Una sentencia suspendida que ninguno estaba listo para ejecutar ni para descartar. El Dr. Weiss entró, con expresión indescifrable, y se sentó frente a ella. Victoria, ya revisé tus estudios. Ella contuvo la respiración. A su lado, Amanda le apretó la mano. Robert había querido estar ahí, pero Victoria le había pedido que no viniera. Este momento se sentía demasiado personal, demasiado crudo para compartirlo con alguien cuyo lugar en su vida seguía sin definirse. El tratamiento ha sido notablemente efectivo, continuó el doctor. Los tumores se han reducido más del 60%. Es mejor de lo que esperábamos en esta etapa. El alivio la inundó, aunque mantuvo la compostura. ¿Cuál es el siguiente paso? Seguimos con el protocolo actual por 6 semanas más y luego reevaluamos. Pero Victoria, el doctor se inclinó hacia adelante. Esto es muy buena noticia. Estás respondiendo excepcionalmente bien. Afuera del hospital, Victoria se quedó en la banqueta, dejando que el sol de septiembre le calentara el rostro. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. No solo por su pronóstico, sino por la posibilidad de un futuro, cualquiera que fuera su forma. Deberías llamar a Robert, dijo Amanda suavemente. Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes, merece saberlo. Victoria asintió, aunque no hizo ningún movimiento para sacar el teléfono. Lo haré. Pero primero hay algo que necesito hacer. Esa noche, Victoria estaba sentada a la mesa del comedor en su penthouse,
rodeada de papeles, estados financieros, escrituras de propiedades, portafolios de inversión, la documentación de una vida entrelazada con la de Robert. Su acuerdo prenupcial había sido claro: proteger los intereses empresariales de él mientras se aseguraba de que ella quedara bien provista. Pero Victoria no estaba interesada en lo que le correspondía tomar. Estaba enfocada en lo que quería devolver. El timbre sonó exactamente a las 7. Robert no era de llegar tarde. Cuando abrió la puerta, él estaba ahí con un ramo de peonías blancas, sus favoritas, y una expresión de esperanza cautelosa. «Amanda me llamó», dijo a modo de saludo. «Dijo que tus noticias eran buenas». Victoria aceptó las flores con un movimiento de cabeza. «Mejor de lo esperado. Pasa». Robert la siguió al departamento y se detuvo en seco al ver la mesa cubierta de documentos. «¿Qué es todo esto?» «Siéntate», dijo ella señalando una silla. «Tenemos que hablar». El rostro de Robert se tensó. «¿Son los papeles del divorcio?» «No». Victoria se sentó frente a él. «Son mis propuestas de modificación a nuestro acuerdo prenupcial». La confusión cruzó su rostro mientras se sentaba con cautela. ¿Modificaciones? No se trata de dinero, Robert. No de la forma que piensas. Le empujó un documento. Quiero renunciar a mi derecho sobre la casa de los Hamptons y el departamento de París. Robert miró el papel y luego a ella. ¿Por qué harías eso? Porque en estos meses me di cuenta de algo. La voz de Victoria era firme, su mirada directa. No quiero ninguna parte de tu vida que no me haya ganado de verdad. Victoria, todo lo que tenemos lo construimos juntos. ¿De verdad?, lo interrumpió ella. ¿Cuándo fue la última vez que me pediste mi opinión sobre una decisión de negocios? ¿Cuándo fue la última vez que colaboramos en algo importante? La verdad, Robert, es que dejamos de ser socios mucho antes de dejar de ser marido y mujer. Robert dejó el documento y la estudió con una intensidad que le recordó sus primeros días juntos, cuando cada conversación era un desafío delicioso, un encuentro de iguales. ¿Qué estás diciendo realmente? Victoria respiró hondo. Quiero un borrón y cuenta nueva. Si vamos a intentarlo de nuevo, y no estoy diciendo que debamos, tiene que ser en términos diferentes. ¿Diferentes cómo? Una verdadera sociedad. Colaboración real. Lo miró sin parpadear. Fui tan culpable como tú de que el matrimonio fracasara. Me refugié en el trabajo de caridad y las obligaciones sociales porque era más fácil que pelear por mi lugar en tu mundo. Robert guardó silencio un largo momento procesando sus palabras. ¿Y ahora? Ahora quiero construir algo mío. Deslizó otro documento hacia él. He estado desarrollando el concepto de una fundación. Defensa de la salud para mujeres sin seguro ni recursos. Iniciativas educativas. Financiamiento de investigación. Robert revisó el plan de negocios que ella había creado. Su expresión pasó de sorpresa a admiración. Esto es impresionante. ¿Cuándo lo armaste? Durante las sesiones de quimio. Resulta que tener veneno bombeado en las venas te da perspectiva sobre qué importa. Victoria se permitió una pequeña sonrisa. Quiero dirigir esa fundación, Robert. No como tu esposa, no con tu nombre abriendo puertas, sino como Victoria Kent, la persona que era antes de conocerte. ¿Quieres usar tu apellido de soltera? Profesionalmente sí. Observó su reacción con cuidado. No se trata de rechazarte, se trata de volver a encontrarme. Robert se recargó en la silla, estudiándola con ojos nuevos. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no dichas, posibilidades flotando apenas fuera de alcance. Finalmente preguntó: ¿y dónde encajo yo en esa visión tuya? Victoria se puso de pie y caminó hacia los ventanales que daban a la ciudad. Eso depende. ¿De qué? De si realmente sentiste miedo de fallarme. Se giró para verlo. De si estás dispuesto a arriesgarte en algo que no puedes controlar. Robert se acercó a la ventana, quedándolo bastante cerca como para que ella oliera su colonia familiar. He pasado toda mi carrera tomando riesgos calculados. Esto no es una decisión de negocios, Robert. La voz de Victoria se suavizó. Esto se trata de fe, de confianza, de creer en algo que no puedes medir en un balance. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban contra el crepúsculo que se profundizaba. Miles de vidas intersectándose, separándose,
continuando en sus propias órbitas. Durante tanto tiempo, ella y Robert habían sido como dos planetas separados, con campos gravitacionales que se atraían, pero con trayectorias que se divergían. «Tengo una confesión que hacer», dijo Robert de repente. Victoria se tensó, preparándose. «El incendio en Singapur», continuó él. «No fue tan grave como Diane lo hizo sonar aquel día en mi oficina. Una lesión menor, atendida de inmediato. Dejé que creyeras que era peor porque tenía miedo de la conversación que estábamos teniendo». La confesión quedó suspendida entre ellos, más pesada de lo que Victoria esperaba. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque no quiero más mentiras entre nosotros, ni siquiera las pequeñas». Robert se giró completamente hacia ella. «He tenido 3 meses para pensar en qué me importa, en quién me importa. Y me di cuenta de algo mientras tú luchabas por tu vida. He pasado toda mi carrera construyendo un imperio que no significa nada si no tengo a nadie con quien compartirlo». Victoria estudió su rostro, buscando señales del viejo Robert, el que hacía grandes promesas cuando lo acorralaban emocionalmente, solo para retroceder cuando la crisis pasaba. «Las palabras son fáciles, Robert. Las acciones». Él metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. Los papeles del divorcio. Con movimientos deliberados los rompió en 2, luego en cuartos. «No quiero divorciarme, Victoria. Quiero una segunda oportunidad. Un comienzo limpio». «No va a ser fácil», advirtió ella. «Mi tratamiento no ha terminado. Habrá más días malos. Y aunque supere esto, cuando lo superes», corrigió él con firmeza. «Incluso entonces», continuó Victoria, «tenemos años de patrones que romper, hábitos que nos destruyeron una vez». Robert tomó su mano y esta vez ella se lo permitió. «Entonces los rompemos juntos». La convicción en su voz despertó algo en Victoria, una esperanza cautelosa que había tenido miedo de reconocer. «¿Y tu imperio? ¿Los tratos, las reuniones, los viajes constantes?» «He estado reestructurando la empresa, delegando más, capacitando al equipo ejecutivo para operar sin mi supervisión constante». Sonrió con ironía. «Resulta que no soy tan indispensable como creía». Robert Mercer admitiendo que no es esencial. «Ahora sí sé que el mundo se puso de cabeza». Ambos rieron y por un momento se sintió como en los primeros días de su relación, cuando la risa era fácil y el futuro se extendía brillante ante ellos. «Tengo una propuesta», dijo Robert volviendo a ponerse serio. «No una propuesta de negocios, una de vida». Victoria levantó una ceja. «Te escucho. Cuando termines esta ronda de tratamiento, vámonos lejos. No a ninguna de nuestras propiedades ni a los lugares de siempre. A algún sitio nuevo donde nadie nos conozca. Solo tú y yo, redescubriéndonos fuera de todo esto». Señaló el penthouse, la vista de Manhattan, los adornos de la vida que habían construido. «¿Dónde tienes en mente?» «Ese pequeño pueblo costero en Portugal del que siempre hablabas. Cascais, ¿verdad? Sin juntas de negocios, sin galas benéficas, solo nosotros». Victoria sintió que algo se movía dentro de ella. Una pared que se derrumbaba, una puerta que se abría a un futuro que no se había permitido imaginar. «¿Y después de Portugal?» «Después de Portugal volvemos y construimos algo nuevo. Tu fundación, tal vez algunos proyectos juntos, cosas que nos importen a los dos. Una vida que nos pertenezca a nosotros, no a Mercer International Holdings». «¿Y si el cáncer regresa?» La mano de Robert se apretó sobre la de ella. «Entonces lo enfrentamos juntos, sin huir, ni yo por el trabajo, ni tú por la independencia. Nos quedamos y peleamos lado a lado». Victoria lo estudió. Este hombre que había amado, resentido, casi dejado y que de alguna forma había vuelto a encontrar en las circunstancias más inesperadas. El viejo Robert habría hecho promesas fácilmente, con confianza, asumiendo que el dinero y el poder podían arreglar cualquier cosa. Este nuevo Robert, o tal vez el Robert original que había vislumbrado debajo de la fachada de multimillonario años atrás, hablaba con humildad, con la conciencia de que algunas cosas no se pueden controlar ni comprar. «Voy a seguir usando mi apellido de soltera para la fundación», dijo al fin. «Victoria Kent». «No lo haría de ninguna otra forma», respondió Robert con una sonrisa.
aunque espero que conserves Mercer en algún sentido. Creo que puedo arreglármelas con eso. Él la atrajo suavemente hacia sus brazos, cuidadoso con su cuerpo aún frágil. Entonces, Victoria Kent Mercer. ¿Tenemos un trato? Victoria levantó la mano para tocarle el rostro, siguiendo las líneas que meses de preocupación habían marcado más profundamente. Tenemos un comienzo, corrigió ella. El trato lo negociaremos día con día. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo de Nueva York, pequeños puntos de luz contra la vasta oscuridad. Victoria siempre había amado esa hora. Ni completamente día ni completamente noche, sino la promesa de ambos, de finales y comienzos. Cuando los labios de Robert encontraron los suyos en un beso que se sentía al mismo tiempo familiar y completamente nuevo, ella se permitió creer en esa promesa otra vez. 6 meses después, Victoria estaba en el balcón de una pequeña villa con vista al océano Atlántico. La costa portuguesa se extendía ante ella, salvaje y hermosa bajo la luz de la mañana. Detrás, la puerta del dormitorio se abrió y Robert salió con 2 tazas de café. El doctor llamó, dijo entregándole una. Tus últimos análisis salieron limpios. Victoria sonrió, respirando el aire salado. ¿Te sorprende? Para nada. Él la rodeó con un brazo por la cintura, acercándola. Eres la persona más fuerte que conozco. Se quedaron en un silencio cómodo, viendo los barcos pesqueros regresar al puerto abajo. El último medio año había traído retos que enfrentaron juntos. La conclusión del tratamiento de Victoria, el lanzamiento de su fundación, la cuidadosa retirada de Robert de las operaciones diarias de su empresa. El agente inmobiliario llamó por la propiedad que vimos, dijo Robert, tomando un sorbo de café. La del olivar. Es nuestra si la queremos. Victoria apoyó la cabeza en su hombro. Una casa en Portugal que no estaba en ninguno de nuestros planes a 5 años. Las mejores cosas casi nunca lo están, respondió él, besándole la sien. Mientras el sol subía más alto en el cielo, Victoria pensó en los papeles del divorcio que nunca se firmaron, en lo cerca que habían estado de alejarse el uno del otro, en cómo una sola frase, hay algo que debes saber, lo había cambiado todo. No porque su enfermedad hubiera obligado a Robert a quedarse, sino porque los había forzado a ambos a enfrentar qué era lo que realmente importaba, a reconstruir no solo su matrimonio, sino a ellos mismos. Te amo, dijo simplemente. Robert se giró para mirarla, con la luz de la mañana iluminando la sonrisa que, después de todo este tiempo, todavía le hacía brincar el corazón. Y yo a ti, siempre te he amado. ¿Incluso cuando querías divorciarte? Bromeó ella. Sobre todo entonces. Su expresión se volvió seria. Quería que fueras libre de mí porque pensé que eso te haría feliz. Me equivoqué. Los dos nos equivocamos. Victoria dejó la taza de café y lo abrazó con ambos brazos. Pero nos dieron una segunda oportunidad para hacerlo bien. Cuando los labios de Robert encontraron los suyos, Victoria cerró los ojos, entregándose al momento, al milagro de volver a encontrar el amor cuando creía que lo había perdido para siempre. No el romance de cuento de hadas de sus primeros días, sino algo más fuerte, más verdadero, probado por el fuego y forjado de nuevo. Un amor por el que valía la pena luchar. Una vida construida juntos, ladrillo por ladrillo cuidadoso sobre la base de quienes realmente eran. No multimillonario y socialité, sino Robert y Victoria. 2 personas que casi lo perdieron todo antes de descubrir que lo que más necesitaban había estado ahí todo el tiempo.